un súper lujo de compartir este espacio con José Jacinto, que pues se ha prestado a estar esta noche con nosotros unos minutos y a darnos una palabra, hablarnos de gente con propósito en tiempos de COVID-19, ¿no? Entonces, una vez que se conecte José Jacinto, vamos a darle acceso para que lo podamos escuchar todos. Muchísimas gracias. Para mí un placer. Tengo entendido que todos están en Venezuela, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. Entonces, bueno, mando un saludo. Yo en teoría tendría que, en este momento, si no hubiese ocurrido lo del coronavirus, estaría en Bogotá en este momento para el 18 llegar a Venezuela después de 2 años. Tenía una gira en Venezuela, bueno, por varios estados. Y bueno, cosas que ocurren y todo se tuvo que suspender. Ya veremos cuándo puedo regresar al país, Dios mediante, y poder hacer lo que durante muchos años pude y tuve la posibilidad de hacer con muchas empresas y en muchos equipos deportivos venezolanos. Bueno, tengo 15 minutos, 20 minutos que quiero utilizar de la mejor manera, porque creo que vivimos un tiempo muy particular, un tiempo que tenemos que saber interpretar. Una interpretación que tiene que darnos nuestra mayor agudeza sociológica, y cuando digo sociológica significa la lectura de lo que socialmente está ocurriendo, y al mismo tiempo una lectura muy personal, vinculada a lo psicológico. Creo que la ciencia en este momento juega un papel importante, exige un protagonismo superior, dada la pandemia que nos sorprendió a todos por igual, a ricos, a pobres, profesionales, no profesionales, blancos, negros, no importando la religión, la tendencia sexual. Creo que esto es algo que ha llegado y ha llegado para golpear con mucha fuerza. Y he estado muy activo todas estas semanas, trabajando con muchos realtors aquí en los Estados Unidos y en Venezuela, en Colombia también y en Chile. Y creo conocer bastante el espacio en el que ustedes se mueven. Yo he tenido una experiencia muy particular y es que he trabajado con deportistas profesionales durante muchos años. Muchos de los peloteros venezolanos que hoy están en grandes ligas, yo he tenido la posibilidad de trabajar con ellos en el equipo donde trabajé durante años, futbolistas. Y siempre digo esto, el nivel de entrenamiento que debe tener un realtor o un agente inmobiliario debe ser similar al entrenamiento que tiene un deportista profesional. Y lo digo no porque lo leí en un libro, lo digo porque lo he vivido. Durante años he estado entrenando tanto deportistas profesionales de alto rendimiento como realtors, como agentes inmobiliarios como ustedes. Y digo que se parece mucho a lo que ustedes hacen porque la fortaleza, la clave de lo que yo he podido observar con respecto al éxito que han podido tener y al alto rendimiento que han podido desarrollar es el entrenamiento mental y emocional que han podido desarrollar para poder tener la resistencia que se necesita para poder caminar en este mercado tan competitivo que usted ha escogido. Además de que usted es un vendedor profesional. Alguien decía en un libro llamado No sirvo para vender, de Eloísa Santos Martínez, una autora española, que de cada 100 vendedores profesionales, al cabo de 5 años, solo quedan 5 ejerciendo la profesión. Y que 95 declinaban en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque si una profesión no acepta charlatanes, no acepta gente quebrada, poco formada y con una actitud fuerte, estructurada, es la profesión de la venta. Expresada, en este caso, estamos hablando del sector inmobiliario. Y comparo con deportistas porque el deportista profesional tiene 5 grandes herramientas. Una es la potencia, la velocidad, la fuerza, el equilibrio que debe tener un deportista para poder ejercer su performance al más alto rendimiento. Pero me quedo con la resistencia, porque la resistencia es una de las características más importantes que creo que hay que tener en el sector de ustedes. Resistencia para poder
de alguna manera procesar el fracaso. Procesar que algo estuvo a punto de darse y no se dio. Procesar de que tienes que intentarlo no una ni dos. Y sabemos que en el sector inmobiliario eso de que la tercera es la vencida es mentira. Eso no existe. Sino son las veces que sea necesario hasta que se pueda lograr. De manera que mi primera sugerencia en este contacto es que en medio de toda esta situación tan difícil que se está viendo a nivel mundial, ustedes, nosotros como venezolanos, aunque yo tengo 2 años fuera del país, tenemos una gran ventaja. Mientras el mundo y los ciudadanos del mundo están entrando en una crisis, los que viven en Venezuela están en ritmo competitivo para la crisis. Y ese es un elemento muy importante. Es decir, muchos me han dicho, sí, llegó el coronavirus, me lo han dicho así literalmente, pero eso ahorita es un problema importante, pero es el menor de mis problemas. Pero tengo años en el ritmo competitivo de la dificultad, de la adversidad, y al llegar esto del coronavirus es como que se agrega algo más a lo que ya venía pasando. De manera que ese ritmo competitivo de resistencia, de poder dar respuesta a la adversidad, los coloca a ustedes como un estado en forma a otro nivel de cualquier persona en otra parte del mundo. Entonces, con eso ustedes tienen que jugar a su favor. Pero ya que ustedes tienen un ritmo competitivo en enfrentar la adversidad, y los números que escuché así lo dicen, que a pesar de que no hay gasolina, a pesar de la inflación, a pesar de esto, a pesar de lo otro, a pesar de la llegada de la epidemia y con eso la cuarentena, se sigue vendiendo. Y ustedes van a seguir haciendo cosas increíbles y sacando agua en medio de la roca y agua en medio de los desiertos, como prácticamente un milagro de lo que significa la venta. Es más, cualquier ciudadano del mundo los entrevista a ustedes y escucha todo lo que ustedes tienen que bregar a diario para hacer lo que hacen y no se lo van a poder creer, porque lo he visto. He tenido la posibilidad de hablar con grupos multiculturales y explicar lo que pasa en Venezuela y la gente no lo puede entender, la gente no lo ve posible. Pero ustedes sí. Entonces, esa capacidad, esa resiliencia que se ha desarrollado con el tiempo, hay que ponerla a funcionar en este momento. Porque no te voy a hablar de la importancia de enfrentar la crisis, porque ustedes están acostumbrados, pero lo que sí quiero llamar tu atención es en la capacidad que tú tengas para recuperarte de esta crisis que se va a agudizar en los próximos días, semanas y meses. Y cuando digo que se va a agudizar, no quiero sonar como pesimista, pero lo que quiero es alejarme de esa tendencia de un optimismo ingenuo, un optimismo pendejo, ese optimismo tóxico que para nada me permite ver en perspectiva cada cosa que voy a enfrentar cotidianamente. Cuando hablo de recuperación, es un concepto muy importante en esa disposición, volviendo al argot deportivo, que tiene que tener un atleta para poder recuperarse ante cada juego. Por ejemplo, el gran dolor de cabeza de un director técnico en el fútbol es que si tú tienes 3 juegos entre semana, ¿cómo hace para recuperar a sus jugadores del juego del miércoles al juego del domingo? Y la recuperación en el deporte es muy parecida a la recuperación en el sector de ustedes. Y la gran pregunta es, ¿cómo ustedes se recuperan de altos niveles de estrés? ¿Cómo se recuperan de altos niveles de ansiedad? Esa es una pregunta importante. ¿Qué hago yo a diario? ¿Qué hago semanalmente para poder recuperarme? Cuando hablo de estrés, cuando hablo de ansiedad, no puedo dejar de referirme a la estructura fisiológica, incluso a la estructura hormonal que nosotros tenemos. Recuerde que estrés es la pérdida del equilibrio en la realidad. Estrés es sentirme amenazado. Cada vez que yo siento que algo se salió de su orden habitual, es lo que llaman caos. Es decir, cuando el caos llega a mi realidad, todo me lo desarticula y me lo desordena. En ese momento, de manera natural, usted reacciona. Es como que alguna de las damas que me está viendo va caminando por la calle y de repente usted se da cuenta que comienzan a seguirla. De inmediato su corazón comienza a palpitar con velocidad. De inmediato hay un cambio en su estructura, en el color de su piel, y usted se activa de inmediato porque usted siente que hay una amenaza externa. Y esa amenaza externa la pone en máxima activación, que es lo que llaman un estado de estrés, producto de que el cortisol y la adrenalina suben. Ese estrés es el que yo llamo el estrés positivo, porque ese estrés que se manifiesta en miedo te protege en ese momento para tú tomar decisiones de inmediato para defenderte. Es lo mismo que ocurre cuando llega algo como esto, llamado coronavirus, que para tu vida, que para tus planes y te dices para dónde voy a agarrar. Entonces, ese estado de alerta que a su vez aumenta la ansiedad, recordando que la ansiedad es una sobrecarga de energía que yo tengo producto de la situación que estoy viviendo. No pasa nada con ese estado de alerta expresado en estrés y con ese estado de alerta expresado en ansiedad. ¿El problema dónde está?
para volver al algo deportivo, cuando ese estado de estrés es permanente. Recuerden que ese estado de estrés es una activación hormonal producto de eso que me está amenazando. Y yo, oye, llegó esta situación. Usted se preocupa, oye, ¿cómo voy a pagar? Y todo se paró, y estamos en la casa, ¿cómo hago? Estos son los primeros 2, 3, 4, 5 días en donde usted comienza a interpretar lo que está pasando, a entender lo que está sucediendo. Pero usted no puede estar en ese estrés permanente durante 24 horas, porque cuando alguien vive en estrés permanente y no baja los niveles de adrenalina y no baja los niveles de cortisol, es cuando entra el estrés crónico. Y ese estrés crónico sí es el que nos hace daño. Ese estrés crónico es el que te quita el sueño, es el que no te permite concentrarte porque tienes altos niveles de ansiedad, es el que te genera profundas tristezas, es el que te puede llevar a un estado depresivo, es el que puede aumentar un estado neurótico en ti. Recuerden que todos de alguna u otra forma somos neuróticos. Todos tenemos ciertos niveles de neurotismo, pero hay gente incluso que eso puede generar estados psicóticos, que es algo mucho más grave. Entonces, ahí sí entra un problema. Es cuando la gente comienza a tener dolores de cabeza, dolores de espalda, cuando la persona comienza a tener dolores de cuerpo, cuando la persona pierde el entusiasmo por hacer las cosas, cuando la persona se comienza a acercar a lo que llaman depresión. Entonces, como estamos hablando de recuperación, porque le estoy hablando de un sector que es experto en guerra, que es experto en manejo de estrés, que es experto en situaciones difíciles, es más, ustedes le quitan todo el estrés que han tenido los últimos 8 o 10 años y muchos de ustedes se van a sentir extraños, porque sus niveles de activación van a bajar muchísimo. Ustedes se acostumbraron más bien a ese ritmo. Llegará el momento, cuando todo esto pase, incluyendo lo sociopolítico y lo socioeconómico, incluyendo esta pandemia, que ustedes tendrán que trabajar para no trabajar con tanta activación frente a la amenaza externa que tienen producto del país donde viven. Entonces, pero ese ya será otro tema, ya llegarán esos tiempos. Ahora vivimos unos tiempos de máxima activación. Entonces, estoy hablando de la recuperación. ¿Qué busco? Okay, yo me relaciono con mi estrés, me relaciono con mi ansiedad, pero no permito que se convierta en algo crónico. Y entonces ahí entra la palabra propósito. Gente con propósito, la reflexión del día de hoy, ahí entro a decirles ¿qué es propósito? Como elemento recuperativo en estos picos de estrés y picos de ansiedad. Propósito viene de la palabra propositum en latín, que significa el ánimo y la intención de querer hacer algo. La pregunta inmediata es, ¿tengo claro mis propósitos de vida? ¿Estoy conectado a un propósito que enciende mi mente, mi corazón y mis más profundas fibras? Esa es una pregunta que de inmediato se posiciona allí en tu mente, que la coloco aquí para la conversación. Y después les recuerdo que propósito, cuando lo buscas etimológicamente en su raíz, viene de la palabra propositum, que significa el ánimo y la intención de hacer algo. Es decir, cuando una persona está vinculada a un propósito, lo tiene claro, sea cual sea, uno o varios propósitos, esa persona está garantizando dos cosas fundamentales: ánimo e intención. Y ánimo, tener ánimo frente a la vida, intenciones, las mejores intenciones frente a la vida, no es otra cosa que estar motivado. Cuando alguien está motivado es porque está vinculado a su deseo. Si algo maravilloso te genera el propósito es que te vincula a tus deseos. ¿Qué son deseos? Bueno, vamos a interpretarlo. Proyectos de vida. Proyectos de vida. Todo lo que tiene que ver con proyectos de vida, con todo eso que usted está empujando, echando para adelante, todo eso que llaman proyectos de vida, ahí están, eso está atravesado por tu propósito. Pero todo eso tiene que ver con el deseo que tú tienes y la ilusión que tú tienes para que eso pueda caminar. Entonces, el propósito enciende en los hombres, en las mujeres, en los humanos, la posibilidad de sentir pasión y de sentir el más profundo deseo. Y la palabra deseo no tiene que llevar una connotación muy erótica. Deseo no siempre tiene que ir a lo erótico. Deseo es un término mucho más amplio, que aunque está vinculado a lo erótico, también está vinculado a todo lo que te hace emocionar por la vida. Ese deseo es fundamental que lo mantengas en el más alto nivel, a pesar de las circunstancias, porque es ese deseo el que te va a permitir algo maravilloso, que es alejarte de la muerte. Si algo nos aleja de la muerte, es vivir conectado a tus deseos. Para vivir conectado a mis deseos, que es eso que me apasiona, tengo que vivir conectado a mi propósito. Y cuando digo muerte, no me refiero solo a la muerte física, me refiero a la muerte de lo que significa la cotidianidad. Esa muerte, como la decía un gran escritor llamado Robert Schuller, un hombre muere cuando deja de soñar. No tengas miedo a morir,
de miedo a dejar de vivir antes de morir. Es esa muerte prematura que está más vinculada a lo emocional, como dicen por ahí folclóricamente. Hay gente que está viva, pero que en verdad está muerta porque en su interior, en su mente, se murió la motivación. Entonces hay muchas expresiones de que una persona ha llegado al punto del desánimo y al punto de la desmotivación. Entonces, uno de nuestros grandes objetivos, que si bien es cierto, como dice el título de una película, que la vida es bella, también es cierto que la vida no siempre es bella y que la vida a veces es muy ruda y muy difícil. El reconocerlo no nos coloca en la categoría de pesimistas, nos coloca más bien en la categoría de una persona flexible, adaptativa y un optimismo racional. Una de las cosas maravillosas que te genera el propósito, estos son puros conceptos, y hago el paréntesis aquí porque ya me quedan 4 minutos, hago el paréntesis porque algo de lo que yo hago en mis entrenamientos con deportistas, con realtors, con brokers, con profesionales de todo tipo, es tratar de que ese concepto se haga uno en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu. Y una vez que eso explote dentro de ti, tú logras tomar el control de lo que yo considero que es más importante para un ser humano, que es de su actitud. Yo le decía a alguien ayer, le decía que lo sentía muy preocupado por la situación que se vive aquí en los Estados Unidos. Para mucha gente es muy complicado, aunque estar en este país te da ciertas ventajas y es que vas a tener de repente más opciones para poder apalancarte y que tus proyectos y que tus estructuras no mueran, pero no deja de ser preocupante igual. Yo le decía, lo que no te puedes permitir es victimizarte. Puedes tener unos 5 o 10 minutos de lamento y de victimización, porque eso le pasa a todo el mundo. Está bien, como desahogo. Pero ten cuidado de no victimizarte, porque cuando te victimizas pierdes el control de ti mismo o de ti misma. Y ahí sí vas a tener un problema. Y cuando hablo de perder el control de mí mismo, significa perder el control de mi actitud, perder el control de mis decisiones, perder el control de lo que significa mi capacidad para interpretar lo que está frente a mis ojos. Como alguien decía, somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. La capacidad de reacción y de anticipación es tu gran poder, que está al margen de lo que pueda estar pasando allá afuera. Quien entiende eso se va a otro nivel competitivo, porque sabe que hay cosas que no dependen de su control, lo acepta, pero también sabe que hay cosas que dependen de él y en esas se va a centrar. Ahí centra su atención, ahí centra su fuerza. Entonces, como elemento de recuperación emocional, mental, a la hora de enfrentar la crisis, de enfrentar las vicisitudes, el elemento del propósito es clave, porque vivir en propósito te mantiene tu corazón encendido, te mantiene apasionado. El hecho de vivir en propósito no significa que vas a tener menos problemas, no, pero te va a dar 2 cosas claves. Número 1, una energía brutal, una energía de otro nivel. Es decir, como alguien decía, la gente que hoy gana no es la gente más inteligente, es la gente con más energía. Y la energía es algo que se ve, es algo que tú lo hueles en la gente, en su mirada, en su rostro, en su forma de hablar. Y no quiere decir negar la realidad, fingir que todo está bien, no, sino que a pesar de saber que la vaina está jodida, muy complicada, siempre encuentra un elemento para poder proteger su ánimo, no necesariamente en altos niveles de euforia, pero sí en altos niveles de alegría, que es distinto. Tú puedes estar alegre, pero no eufórica, y el hecho de que no estés eufórica, pegando gritos, brincando, aplaudiendo, no significa de que no tengas paz o no tengas alegría. Son cosas distintas. Pero a veces hay veces que no provoca la euforia, no es momento para euforia, pero no significa de que no sea momento para la alegría y la paz y el optimismo. Son cosas totalmente distintas. Pero ese tipo de valor lo da vivir en propósito. Entonces, el propósito te da la energía poderosa para poder competir y para poder mantener tus proyectos y tu vida caminando. Y por otro lado, el propósito te da enfoque, te da enfoque. Y entonces ahí viene otro principio en estos tiempos, pensando en términos empresariales y organizacionales. Las personas que más posibilidades van a tener en estos tiempos no van a ser los más fuertes, sino los que toman decisiones más rápido. Eso es un principio muy importante. Antes le había dicho que no es el más inteligente, sino el que tenga la mejor energía. Ahora le digo, no es el más fuerte, sino el que toma decisiones más rápido, eficiente y eficaz. Y si algo necesitas tú en el sector en el que estás, que es el inmobiliario, es
Es ser rápido, pero no rápido ineficiente, ni rápido ineficaz. Rápido con eficiencia y eficacia. Y rápido es en anticiparte. Este es el momento de tratar de ver un poquito más allá de lo que está pasando, un poquito más, para poder tener ventaja ante lo que viene. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que tener un estado emocional que no tiene que estar anclado en la negación, que no tiene que estar anclado en la idealización y que no tiene que estar anclado en un optimismo pendejo, a veces sustentado, como yo lo llamo, una motivación a veces tapa amarilla, lo que yo llamo a veces la poesía mexicana, de 3 frases bonitas, de darme ánimo, pero que cuando dejo de escuchar a ese líder que me anima o esa persona que me entusiasma, yo vuelvo a mi estado emocional natural. No, tenemos que entrenarnos, que es la propuesta que les vengo a hacer a ustedes. Tenemos que entrenarnos psicoemocionalmente a tal nivel que todo lo que usted sabe, toda su formación, toda su experiencia, la ponga en práctica y usted pueda tomar ventaja competitiva más que por lo que sabe, por su tipo de energía. Y el tipo de energía que usted puede desarrollar es algo que se tiene que entrenar. Es igual que en un deportista. ¡Wow! Pero ¿qué energía tiene ese muchacho para entrenar? ¿Pero qué energía tiene ese muchacho para ir una y otra vez? ¿Qué energía tiene esa mujer como tenista? ¿Qué energía tiene ese hombre como futbolista? ¿De dónde saca esa energía? Porque tiene hambre, porque se entrenó mental y emocionalmente, porque tener una mente fuerte y una emocionalidad estructurada no es algo que se da automáticamente. Y nosotros los latinos hemos cometido ese gran error, y lo digo lamentablemente, porque somos una sociedad muy romántica, somos la sociedad de los mariachis, somos la sociedad de las telenovelas, y ese es un componente maravilloso en nosotros los latinoamericanos, pero yo creo que nos hace falta como combinarlo más con la racionalidad, con la estructura, con el método, con el código, con el concepto. Yo me motivo no porque alguien me diga una frase que me levante el ánimo simplemente. Yo me motivo porque yo sé cómo levantar mi propia motivación a través de los conceptos que yo pueda dominar. Yo me motivo a través de un optimismo racional. Yo me motivo conociendo la realidad en cada detalle y sin que eso no signifique de que yo me voy a desmotivar porque entienda la gravedad de lo que está ocurriendo. Y para terminar, les dejo una frase que he dicho en entrevistas, en conferencias en los últimos días, que dice así, que ser positivo no te robe la posibilidad de ser realista, pero que ser realista no te robe la posibilidad de sostener la esperanza. Porque mientras sostengas la esperanza, escúchame bien, las soluciones comenzarán a aparecer. Los problemas nunca se van a terminar, pero las soluciones tampoco. Pero necesitas conectarte a tu fuerza creativa, a tu capacidad innovadora, que va a ser posible cuando dejas a un lado la negación, aceptemos lo que está pasando, nos aprendamos a recuperar mental y emocionalmente frente a tanto estrés al que nos sometemos día a día, buscamos el buen consejo, trabajamos en equipo y mantenemos siempre el mejor de los optimismos. Un optimismo saludable, un optimismo racional, no un optimismo que no tenga cable a tierra y que sea un optimismo que más que empujarme hacia mi destino, lo que haga sea paralizarme y frustrarme porque sencillamente decidí creer aquello que no existe. Entonces, bueno, hasta aquí quiero parar acá porque ya se me acabó el tiempo. Y esto es simplemente una introducción de lo que pudiéramos hacer más adelante en un entrenamiento a profundidad, porque si usted se entrena y se convierte en su mejor versión desde el punto de vista mental y emocional, créame que con todo lo que usted sabe, con toda la experiencia que usted tiene, usted va a ser top en lo que está haciendo. O va a ser más de lo que ya es. Gracias, muchachos. José, antes de que te vayas, acabo de poner la pantalla para que veas las caras y los saludos de todo el equipo. De verdad, gracias. Gracias por permitirnos este tiempo contigo. Sé lo valioso que es. Te agradezco. Queremos seguir trabajando y creando espacios contigo. Mira todas las caras de parte del equipo agradeciéndote. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, José, por todo el soporte y por todo el apoyo y por haber compartido con nosotros este espacio. Eres un venezolano de orgullo, un venezolano a quien modelar, a quien seguir, y nos sentimos honrados de que nos hayas acompañado en este espacio para los líderes de la compañía. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Tú eres también un venezolano ejemplo, una persona que con su liderazgo ha infundido toda esta motivación y has creado toda esta estructura, y para hacer lo que tú has hecho se necesita no solamente de mucha motivación, sino también de mucha capacidad. No se imaginan lo complejo que es crear estructuras, liderizar gente y sostener las cosas. A veces es muy fácil hacer algo,
Lo difícil es mantenerse. Eso es el gran reto. No sé, Johnny, si tú al final me vas a pasar algún tipo de fotografías de todo esto para colocarlo en mis redes, sería genial para agradecerles a través de mis redes sociales a todos. Sería buenísimo poder tener una gran foto y poder darle unas palabras a ustedes en mis redes sociales. Y allá también los espero. Información que les pueda ayudar a crecer, @JoseJacintoMR, @JoseJacintoMR en Instagram, y ahí van a conseguir información súper valiosa, porque tanto mi equipo como yo trabajamos para que pueda ser así. Ojalá, Johnny, nos veamos pronto nuevamente y podamos trabajar a profundidad. De verdad que muchísimas gracias, José. Gracias por tu tiempo, hermano. Y bueno, sí, te pasé